Claro. ¿Cuál es el tema de hoy? Que ya lo anticipó Martín, pero hoy titulemos. les voy a contar algo muy curioso, algo poco conocido de la historia automotriz nacional, que es cuando Volkswagen se quiso radicar en la Argentina en los 60 y 70 y no pudo. Lo intentó y bueno, y ahí quedó. Así que bueno, nos vamos a remontar a la década del 60. En esos años, mediados de la década del 60 más puntualmente, más precisamente, ya la industria automotriz argentina estaba bastante consolidada, teníamos prácticamente todo tipo de vehículos producidos localmente y una buena representación de marca del exterior, ¿no? Las norteamericanas más conocidas, más tradicionales, más importantes, Ford, General Motors, Chrysler, estaba ICA que hacía modelos de Rambler y hacía modelos que habían pertenecido a Kaiser. Teníamos marcas europeas muy conocidas y muy importantes como Peugeot, Citroën, Fiat y Renault, que estaba de la mano de ICA, y faltaba un jugador de peso en nuestro país que era Volkswagen, ¿no? Que si bien era una empresa líder en Europa, líder obviamente en Alemania, líder muy cerquita de nosotros en Brasil, donde se había instalado desde la década del 50, pero acá, si vos querías comprarte un Volkswagen, tenías que hacerlo de manera muy restringida, por ahí por gente que los vendía después de pasar por embajadas o que habían llegado antes del 59, es decir, era muy complicado tener un escarabajo o una combi o cualquiera de los vehículos de la época, ¿no? En el 65 aparece, por primera vez, empiezan a hablar en algunos medios especializados de autos, de las revistas que salían en aquellos años, la intención de Volkswagen de radicarse en Argentina. Son notas periodísticas, en ningún caso hay un anuncio oficial de la compañía. La primera que es un anuncio es la revista Motor, una revista muy prestigiosa, donde estaba Federico Quirbus, que era una de las grandes plumas del automovilismo y la historia automotriz nacional. Acá estamos viendo, y acá se anuncia, fíjate, que el Volkswagen 1500 se va a fabricar en Santa Fe. O sea, ¿esto sería un blef o una fake news de hoy? No era una fake news. Sino algo que no sucedió. Ahora vamos a ir viendo. ¿De dónde surge, no? Claro, porque en primer lugar, algo que quiero dejar claro, son revistas, o eran revistas, muy prestigiosas, con periodistas serios, no eran tipos que tiraban data hacia el aire. Se ve que esta información circulaba, ¿no? Quiero aclarar, cuando hablamos de Volkswagen 1500, no hablamos del Dodge 1500 reconvertido Volkswagen 1500, ¿no? Sino de un sedán que hubo en los años 60, acá lo estamos viendo. Qué bonito. Que había sedán, había versiones también rural y una versión tipo fastback, ¿no? Esa nota que veíamos recién la escribe Federico Quirbus, y acá hay algo que le da veracidad a la noticia, ¿no? Porque en aquellos años, en Alemania, Volkswagen se había quedado con lo que fue Auto Unión. Acá ya hemos hablado alguna vez del Auto Unión 1000S, que se fabricó, que lo hizo una empresa que se llamó Industria Automotriz Santa Fe. Entonces lo que se sostenía es que Volkswagen, así como en Alemania compró Auto Unión, acá podría comprar a la empresa que fabricaba los Auto Unión, que era Industria Automotriz Santa Fe, y con eso incorporar a su catálogo de productos paulatinamente algunos modelos Volkswagen. Y él hablaba del 1500 porque era un auto mediano, ¿sí? En Argentina en aquellos años teníamos una oferta importante de autos grandes, el Falcon, el Chevrolet 400, el Valiant, el Rambler, y no había tantos medianos. Y sí, estaba el Peugeot 403, 404, el Fiat 1500, el Siam Ditena 1500. Entonces él decía, este auto en Argentina va a andar bien, va a ampliar la oferta de modelos. Poco después, otra revista importante, estamos hablando de 2 meses después, Parabrisas, publica otra nota donde también habla de lo mismo, es decir, que Volkswagen podría llegar a la Argentina también a través de Industria Automotriz Santa Fe, pero ellos, a diferencia de la nota de Motor, decían que lo que iban a fabricar era el escarabajo, ¿no? El popular vehículo de Volkswagen que por todos conocidos, ¿no? Bueno, nada pasó en ese momento, se habló de que iba a haber una inversión importante, que posiblemente se pudiera hasta quintuplicar la producción con la llegada de Volkswagen, pero ahí quedó. Un par de años más tarde, acá tenemos otro documento, es un diario de Rosario, que se sigue llamando, sigue estando en La Capital, que también dice, acá estamos viendo, el año 67, y hay una notita chica donde dicen, arriba está el título, ¿ves? Había una inversión en la empresa DKW. O sea, lo mismo. Es decir, todas recrean eso, ¿no? De que la llegada de Volkswagen sería comprando Industria Automotriz Santa Fe.
Pero en esta nota, a diferencia de las anteriores, no hablan de que van a hacer autos, sino que como en Brasil también, Volkswagen compró la empresa que hacía los autos Unión en Brasil, una empresa que se llamaba BEMAG, entonces la idea era que en Santa Fe se fabricaran repuestos para los autos Unión que estaban en Brasil, ¿sí? Que se iban a dejar de hacer, y también para los Volkswagen de Brasil. Con lo cual eso podría reactivar a la industria automotriz Santa Fe, que la estaba pasando mal desde el punto de vista financiero y demás. Bueno, no sucedió nada de esto. De hecho, Industria Automotriz Santa Fe cierra en el año 69, con lo cual toda esta idea de que Volkswagen iba a venir a través de esta empresa quedó absolutamente en la nada. Pero en 1970, otra vez vuelven a circular noticias sobre la llegada de Volkswagen, esta vez de la mano de Corsa. En septiembre de 1970, acá estamos viendo, la revista, el semanario tan conocido, publica esta nota, fíjate qué interesante el título, Los Beatles en Argentina. Buenísimo. Septiembre de 1970. En abril de 1970 se habían separado los Beatles, oficialmente, ¿no? Entonces, esto es un juego de palabras, porque muchas veces durante los 60... Muy de estos tiempos del periodismo. Claro, se hablaba de que los Beatles iban a venir, los Beatles nunca vinieron a la Argentina, pero bueno, siempre estaba la fantasía de que en algún momento podrían llegar a venir, ¿no? Bueno, Corsa en esa nota da algunos datos interesantes, por ejemplo, establece de que esta vez la radicación iba a ser en Córdoba, que habían venido directivos de Volkswagen y se reunieron con el gobernador de la provincia de Córdoba. Y otro dato importante que ellos anuncian en esa nota es que iban a empezar con los utilitarios y tiempo después llegarían los autos, ¿no? Sin mencionar nada, pero asumimos que sería el Escarabajo y otros modelos. Termina la nota diciendo, en un mes se hará el anuncio oficial. ¿Viste? O sea, como que las tratativas estaban bien encaminadas, bien firmes. Bueno, no hubo anuncio oficial. Nunca más nada. Nunca más. Ni siquiera hubo un comunicado de Volkswagen diciendo, bueno, sí hubo gestiones, confirmamos esto, desmentimos esto. Nada, un silencio absoluto. ¿Y qué pasa cuando no hay ninguna información? Aparecen miles de interpretaciones, claro, de especulaciones de lo que pudo haber pasado, ¿no? Muchos le apuntaron a un posible lobby de Fiat, ¿no? Que podría haberse sentido de algún modo afectada por la llegada del Escarabajo, que le podría competir y muy fuerte al Fiat 600, ¿no? Pensemos que Fiat lideraba el mercado argentino en aquellos años. Mucho tiempo después de esto, en 2000 y algo, cuando se empezó a hacer un documental sobre la historia del rastrojero, hay un testimonio de quien había sido el jefe de producción, el ingeniero Félix Sanguinetti, en la empresa IME que estaba en Córdoba, y entonces él cuenta su versión de los hechos, ¿no? Y él lo que dice es, y esto confirma mucho lo que anticipa Corsa, ¿no? Que habían venido directivos de Volkswagen, que se reunieron con él, y con quien era el director de IME en esos años, el brigadier Walter Cora Hansen, y que la idea era que se fabricaran unos utilitarios, que esto es lo que decía Corsa, que los fabricaría Volkswagen, pero tendrían la marca rastrojero, que después llegarían los autos, y cuando las negociaciones estaban avanzando, llama a alguien del Ministerio de Defensa y dice, corten las negociaciones, hasta acá llegamos, paremos todo. No explicaron nada, no se dio ninguna explicación al respecto, y lo que sospecha Sanguinetti, que lo declara en ese documental, es que quien entonces era el presidente de Fiat, Oberdan Salustro, tenía una llegada muy cercana al presidente de facto, Juan Carlos Onganía, y que bueno, él pudo haber incidido en esto. Obviamente no hay pruebas de nada, son las declaraciones de Sanguinetti que hizo en ese documental. Lo cierto, y lo que le daría cierta veracidad, estamos hablando de que esta nota de Corsa fue septiembre del 70. Julio del 71, poquitos meses después, se sanciona una ley que llevó el título de Ley de Reconversión Automotriz. ¿Qué establecía esta ley? Entre otras cosas, la prohibición de nuevas radicaciones de fábricas hasta el 31 de diciembre del 80. No. O sea, Volkswagen ni ninguna, ¿no? No se compite más. Se terminó, nos mantenemos acá, y entonces ahí se quedó totalmente imposibilitada esta erradicación o la de cualquier otra marca. ¿Eso era protección, ¿no?, de industria nacional? Claro. ¿O crees que...? A ver, había dos cosas. Ya había proteccionismo en el sentido de que las importaciones estaban cerradas, ¿sí? Y por otra parte, esto impide que venga otro actor a fabricar.
¿sí? Pensemos que el mercado argentino de aquellos años era un mercado chico, un mercado de como mucho tenía 300.000 unidades por año, había 10 fabricantes, es decir, eran muchas fábricas para un mercado muy reducido, con lo cual la llegada de uno más le iba a quitar a todos los otros, ¿no? Entonces, de algún modo, achicar las porciones de la torta. Evitaron que apareciera otro actor que les quitara algún porcentaje de la participación. Lo curioso de esta historia, y con esto cerramos, es que en 1979 otra ley, que curiosamente se llama igual que la otra, la ley de reconversión automotriz, deroga a la del año 71 y ahora sí permite la llegada de otros fabricantes. ¿Y sabes cuál fue el fabricante que llegó ese año? A ver, ¿cuál llegó? ¿Cuál puede ser? Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen se radica entonces a partir de 1980, ya con el marco legal vigente de la ley de reconversión automotriz. Bueno, y ahí comienza entonces su historia industrial en el país, que ya lleva 45 años. Qué bárbaro, bueno. Qué historia, espectacular la historia que acaba. Conocen una historia, decía Osvaldo Príncipe, después que Julio Ricardo contara los antecedentes de los boxeadores. Muy buena. Espectacular, ¿eh? Bueno, linda historia. Me encanta cuando venís a contar de estas cosas que aparte están todas envueltas en misterio. Y claro, por eso, cuando no hay nada firmado, no hay documento. En esa época no había audios de WhatsApp, ¿no? Ni cámaras ocultas, como para poder confirmar alguna de estas versiones, ¿no? Vos sabés que estaba buscando la primera vez que sale de Alemania Volkswagen es a Países Bajos, Holanda. Sí, claro. ¿No? El que lo saca de Alemania, el primer importador fuera de Alemania de Volkswagen es Ben Pong, la familia Pong, que es hoy la dueña o el creador de Vinos Salentin. Yo no sabía. Y es el que hizo el boceto de la furgoneta. Exactamente. Él es el que detectó que había un público que necesitaba un vehículo utilitario, aprovechando la mecánica del escarabajo que se podía utilizar para un montón de otras variantes, como terminó ocurriendo, ¿no? Porque recién hablamos del 1500, que también usaba un motor incrementado en cilindrada, ¿no? Ben Pong corrió un gran premio de Fórmula 1, casi se mata, no corrió nunca más. Eran dos hermanos, uno se fue a California, hizo un viñedo en California, y el otro, Ben Pong, que lo hizo en el Valle de Uco, fue el primero en instalarse en la altura, haciendo los vinos en altura en Valle de Uco. Sí. Nace Salentin ahí, y es el creador de la furgoneta. No, una historia. No tenía ese dato. Bueno, la podemos completar en algún momento, ¿no? Como para mostrar estos vínculos raros entre autos. Llegué a esta historia porque en uno de los grandes premios de Países Bajos de los últimos cada gran premio hay un VIP de Salentin. Digo, ¿cuál es el vínculo de Salentin con el Gran Premio de Países Bajos? Y empecé a investigar y venía por ahí la mano. Interesante. Llegué a la historia esta de los Pons. Que muy bueno. Eran dos hermanos, después te la paso. Bernardus Pons. Interesante. Bernardus Pons. Fantástico. Te mandaron un saludo, Gus. Mirá, Abel Severio dice un saludo a la mesa y en especial a Gustavo Feder. Doy fe del cuidado que hace de la nena, como la llama su ¿tiene nombre? Claro. Espectacular. Gracias, Abel. Sí. También, vas a presentar un libro. Tengo dos invitaciones para hacerles. Sí, dos libros en realidad, claro, uno tuyo. Sí. Este libro se va a estar presentando en Autoclásica a partir del jueves que viene. Buenísimo. Similar al de Senna y al de Fangio. Claro, al final. Es una variante de la colección Motorart, ¿sí? Son libros para pintar, en este caso con la historia de Carlos Alberto Reutemann, ¿no? Donde, todavía está en imprenta, así que no he tenido la posibilidad de ver un solo ejemplar. ¿Esto dónde va a ser? Bueno, quiero también invitarlos, porque en esta edición de Autoclásica va a estar Motorlibros presente con un stand. ¡Qué bueno! Los 4 días, con lo cual ahí van a poder tomar contacto con esta novedad. Buenísimo. Y también con toda la bibliografía a la cual nos tiene acostumbradas la editorial que nos acompaña en esta columna todos los jueves, y que invito, ¿sí?, a conocer el catálogo ferreromotorlibros.com. ¿sí? Bueno, y el agradecimiento a Motorlibros por apoyar este enorme espacio de Gustavo Feder, el número 1, y hoy nos trajo una historia maravillosa. Y otra cosa que los quiero invitar es al concurso
Motorlibros, ¿sí? Para ganarte que es el tomo 1 de Un siglo de autos argentinos, de concurso que lanzamos la semana pasada, y que tiene que responder una pregunta muy sencilla, que tiene 2 partes, ¿no? Me tiene que decir, en primer lugar, ¿cuál fue el segundo vehículo fabricado por ICA en Argentina? Y a partir de qué año se lo comenzó a producir. Espectacular. Historias que ya han escuchado acá. Y a esto lo tienen que enviar por mail. Siempre recordamos, ¿no? Porque sí. Autohistoria@gmail.com. Me mandan las respuestas ahí. No se olviden de poner sus nombres, ¿sí? Para poder identificarlos y después eventualmente ponernos en contacto con el ganador. Con ustedes, Gustavo Feder. Han escuchado historias de la industria automotriz. Quédense porque en un ratito van a seguir escuchando historias, pero del automovilismo argentino con glorias del TC. Ya venimos.